Quiero hablarte un poco, hoy quiero coger personajes bastante destacados en la Biblia, porque imagínate a esta hora, hasta la 1 de la mañana yo leyéndote la Biblia, usted se me duerme. Entonces yo quiero cogerte los más destacados, donde no tengo que leerte en la Biblia, sino hablamos de esos personajes y llegamos al mensaje que Dios quiere traernos. Resulta que había un muchacho soñador. ¿Dónde está la gente soñadora? Había un muchacho soñador, pero los sueños venían de Dios a su vida. Pero él, por su corta edad, su adolescencia, él quiso contarle su sueño, su anhelo a los más cercanos, que era su familia. Resulta que él soñaba que él iba a ser importante, que iba a ser grande, ¿sí? Tuvo diferentes sueños y de pronto se acercaba a sus hermanos. Él era el 11avo, ¿sí?, de una familia de 12 hermanos, hombres más mujeres. Entonces, imagínate, tal vez el mayor ya tenía nietos, y él se acercaba a cada uno de ellos a contarle como muchacho que era, sus sueños. Cuando él fuera grande, él iba a hacer esto, él iba a llegar a ser importante. Es el deseo de un joven, y yo creo que aquí todos en su juventud tuvieron sueños y anhelos. ¿Aló? Yo creo que usted, hay cosas que todavía no ha cumplido en su vida y que deseó y todavía desea en lo más íntimo, en lo más en sus entrañas, desea todavía poder lograrlo. Tal vez hay cosas que usted está hoy como dejándolo a un lado, pero por dentro todavía anhela ese sueño que tiene. Amén. Entonces este joven hizo algo que tal vez haría yo, hice por mucho tiempo. Pero he entendido, por la misma palabra, que uno no debe contarle los sueños a los demás. Una cosa es vivir la fe, hablar con fe, y otra cosa es estar contándole, inclusive a la familia, inclusive a ciertas personas, los anhelos más profundos de tu corazón. Tal vez para unos el sueño es tener casa. Tal vez para otros el sueño es una empresa o ascender en su empresa, ¿sí? O tal vez hacer las paces con su pareja y estar mejor, o simplemente sacar a los hijos adelante. Qué sé yo cuáles son tus sueños y anhelos. Tenemos muchos, pero resulta que cuando empezamos a contarlos, empieza la gente a tenernos rabia y envidia. ¿Sí? La gente empieza a hacer trabajo de brujería, algunos, ¿sí? Otros empiezan simplemente a hacer oraciones contrarias. ¿Qué es una oración contraria? Que si usted está pidiendo, Señor, dame la posibilidad de adquirir una casa propia, el otro está diciendo que nunca tenga casa. Eso es una oración contraria a tu oración. Entonces este muchacho hizo lo que no debía hacer y lo que nosotros tampoco debemos hacer, ¿sí? No quiere decir con esto que si nos saluda, hola, ¿cómo estás?, tú vas a decir mal, ¿sí? Pero una cosa es mostrarse que estás bien y otra cosa es empezar a decir hasta lo más mínimo de tus sueños y tus anhelos. Si en este mundo donde lo que más sobresale es el odio, donde inclusive para llegar a la política lo que manejan es el odio, crean el odio en la gente. Entonces, ¿para qué te pones tú a decir a dónde quieres llegar? Yo quiero que aprendamos de este personaje llamado José. Entonces este muchacho le decía a su hermano mayor, le decía al hermano de la mitad, le decía al que tenía 20 años más que él, al que tenía 30 años más que él: hermanito, yo voy a estar por encima tuyo. Yo económicamente voy a prosperar tanto. Dios me lo mostró. Yo he soñado eso. Dice que los hermanos empezaron a verlo como alguien prepotente, como alguien que se creía y no tenía nada. Ellos creían que era porque era el consentido de papá. Sí, era el consentido de papá, dice la Biblia, porque como como Jacob tuvo a José en su vejez. ¿Sí? Usted sabe que los papás son rígidos con sus hijos, pero ya cuando tienen cierta edad, ya se comportan más como abuelos que como padres. Uno ve una persona de cierta edad con hijos y nunca los reprende, ¿sí? Siempre los consiente, los cuida tanto y no los deja salir. Pero ya las parejas jóvenes son un poco más dadas
a no sobreproteger a los niños. Entonces José era ese último retoño. Todavía iba a venir uno más, pero ahí estaba José. Ahí estaba José y era, dice, consentido de papá. Entonces los hermanos, los 10 hermanos mayores, empezaron a tenerle rabia, ¿sí? Porque por ser consentido de papá y por lo que él pensaba. De pronto si tu anhelo es ser profesional, deja de estar diciéndole a la gente que vas a ser profesional. Puedes encontrar gente tan malvada, con cara de bueno, que va a empezar a orar para que tú no seas profesional. Mira, si tú tienes planes de escalar en tu empresa, cállate la boca. Actúa como si fueras a hacer ese ascenso, pero no le digas a nadie, ni a tu mejor amigo. Empieza a hablarlo con Dios. Mira, muchas veces las parejas, aunque son pareja, aunque viven juntos, aunque son marido y mujer, empieza una competencia, empieza una rabia entre el uno y el otro. Si alguien dice que va a lograr algo, ya cree que es porque es prepotente, ya cree que es porque sencillamente quiere estar por encima. Y José simplemente manifestaba lo que él soñaba. Él no decía embuste, él no estaba exagerando, él simplemente decía lo que él soñaba. Un día viene y Jacob, que es el papá, lo manda al campo a que vaya y supervise a sus hermanos. Ya no solamente era el soñador, ahora era el de confianza de papá. Y él pues hacía su trabajo bien, iba y supervisaba la labor de sus hermanos. Llegaba y le decía, mira papá, Rubén no está haciendo las cosas bien. Simeón tampoco, Judá menos. Imagínate que Judá se pone en el trabajo, en lugar de cuidar las ovejas, a meterse en el celular. Ahora, ¿está mal lo que está haciendo José? No, no está mal. Siempre al supervisor le van a tener rabia. Siempre al jefe inmediato le van a tener rabia. Eso es normal, correcto. Pero eso unido a que la gente crea que tú eres prepotente, que tú solamente quieres plata, es que tú solamente quieres lo tuyo. Eso hace que la gente empiece a fraguar planes en contra tuyo. Y no solamente la gente, sino el enemigo. Nuestro enemigo, dice Jesús, que es el diablo. Jesús dice claritamente, nuestro enemigo es el diablo. Porque el diablo va a tratar de detener tus sueños. Hay gente que a estas alturas, hoy, 7 de diciembre, ya dejó de soñar para el 2023. Es que ya se acabó el año. No, escúchame. Todavía estamos a 7. El año no se ha acabado laboralmente. Todavía hay oportunidades. Todavía hay bendiciones. Pero como usted está de mal en peor, usted dice, ya esto se acabó. Que venga rápido 2024. Pero llega el 2024 y empieza, no, que llegue rápido marzo. Porque enero y febrero son... que llegue marzo. Escúchame, cada mes hay una bendición para ti. Cada día, cada semana tiene una bendición para ti. Amén. Pero te dejas ganar de lo que dice la gente. Te dejas ganar de lo que pasa en la sociedad. Y este niño, 17 años, un día va a hacer el trabajo que habitualmente hace. Ir a supervisar a sus hermanos, pero sus hermanos habían fraguado un plan en contra de él. Le dijeron, vamos a matar a José. Vamos a matarlo porque nosotros no podemos tener aquí al sapo de la familia. No podemos esperar que llegamos a la casa y lo primero que encontramos es a mi papá furioso porque nos va a decir, Judá, ¿qué hiciste metido todo el horario laboral en el celular? Oye, Simeón, ven acá, ¿cómo es posible que hayas dejado tiradas las ovejas y las ovejas están flacas, llevadas, porque sencillamente tienes una noviecita? Y resulta que fraguaron el plan de matarlo. Llegó José a su lugar de trabajo, y resulta que los muchachos estaban, o muchachos no, los señores, porque ya no eran peladitos, ya eran señores. El que era muchacho era José. Viene y están con sus ovejas, las ovejas de su padre Jacob, las tienen cerca a un pozo que estaba seco. El pozo era aquel lugar que ellos habían planeado para deshacerse de José.
Porque es que lo iban a matar y lo iban a enterrar allí. Iban a desaparecer, y cuando papá preguntara por el muchacho, ellos iban a decir: una fiera del campo se lo devoró. Aquí está la ropa con la sangre manchada. Pero resulta que uno de los hermanos, ¿sí?, cuando ya el plan estaba en marcha, siempre hay alguien que empieza a decir: no, pero no podemos ir hasta allá. ¿Sí? Yo no sé, es que hay algo en la conciencia, es Dios hablando, que no, tampoco podemos ser tan extremistas. ¿Sí? Y dice que le dijo a sus hermanos: oye, vamos a hacer una cosa. Oye, ¿cómo vamos a matar al muchacho? Tengo un plan mejor, vamos a deshacernos de él para siempre. Pero ¿para qué vamos a mancharnos las manos con sangre? Estamos cerca a la ruta de los madianitas, los mercaderes. Ellos venden gente. Vamos a venderlo como esclavo. Vamos a vender a nuestro hermano como esclavo y que se lo lleven a la ruta del continente africano. Allá que lo vendan donde quieran, en Egipto, en Libia, en el Líbano, qué sé yo, donde lo van a vender. ¿Sí? Entonces, efectivamente, los hermanos dijeron: oye, tienes razón. Igual lo que queremos es deshacernos de él, no lo queremos volver a ver. Y llegó el momento en que el muchacho llega, lo atrapan, le quitan la ropa, lo meten en el pozo. ¿Sí? La idea inicial era matarlo, pero habían cambiado la idea. Y pasan los mercaderes en sus camellos, y ellos le ofrecen al muchacho. Dicen: mire, tenemos este esclavo. Hablaron así. Dijeron: nosotros ya no nos sirve, queremos venderlo. Y lo vendieron por unas pocas monedas. Se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Egipto tenía una lengua diferente, costumbres diferentes. Este muchacho empezó a pasar una prueba, y hoy voy a hablarles de prueba. Porque en el año 2023 tal vez usted está pasando alguna prueba, alguna dificultad. José iba a comenzar a vivir una verdadera prueba. Porque los problemas diarios con sus hermanos realmente no eran tantos como lo que iba a empezar a pasar ahora. Mira, los inconvenientes con sus hermanos no eran tan fatalistas como el estar solo sin su familia. Porque al menos su papá lo protegía. Al menos él se relacionaba con cualquiera y le entendía. Pero ahora el enemigo había colocado en su familia, escúchame, en su familia. Porque mucha gente dice: pero es que mi prueba es con mi propia familia. Tal vez otro dirá: es que mi prueba es con mi propia pareja, somos uno solo, pero es que ahora hay problemas. Alguien dirá: es que mi problema es con mi papá, o con mi hijo, o con mi hermano. Y resulta que este muchacho, a sus 17 años, termina vendido como esclavo en un continente diferente. Ellos estaban en el asiático y lo llevan al África. ¿Sí? Con un lenguaje diferente, con costumbres diferentes. Ahora iba a trabajar sin paga. Antes trabajaba con un cargo muy bueno, era el supervisor de su padre, que tenía muchísimas ovejas, al punto de que todos los 10 hermanos cuidaban las ovejas de su padre. Cada uno tenía un grupo de ovejas. Ahora, ¿quién sabe qué lo iban a poner a hacer? Una persona llega al mercado, ve a José, le gusta porque es joven y dice: este muchacho me va a servir para hacer labores en la casa, en la finca. Y se lo llevó para la finca, la hacienda, y dice que lo puso a lavar letrinas. Oye, lavar letrinas no es lo mismo que lavar inodoros. Tú puedes ir a un centro comercial y los baños pueden estar horribles, pero eso no se compara con el olor de limpiar una letrina. Me puse a estudiar un poquito de cómo era eso la letrina, y eso es: baja un pozo, ahí se va almacenando, usted ya sabe qué, y con el tiempo alguien tiene que bajar a ese pozo y limpiarlo, sacar todo lo fétido, todo, usted ya sabe qué. Entonces imagínate esa historia donde el muchacho que tenía un buen puesto, un buen salario, la empresa era de su padre, ahora estaba sin salario, trabajando en algo que era deshonroso, algo que era desagradable. ¿Todo por qué? Porque había una riña familiar. Yo hoy quiero hablarles a aquellas personas que, terminándose el 2023, tienen riñas familiares. Tienen riñas con su pareja, entre hijos,
entre hermanos, no sé si la tienes entre familia, puedes tenerla entre amigos o entre vecinos, ¿aló? O entre conocidos o entre extraños. Oye, porque si hay peleas entre familiares, imagínate cómo no la va a haber entre desconocidos. Tú que tienes una pelea, ¿sí? Y tú dices, pero es que el propósito de Dios para mí este año era de bendecirme. ¿Por qué estoy en esta pelea? Algunos se preguntan, me la he pasado arreglando problemas en el año 2023. Todo el año lo que hice fue arreglar chicharrones, tapar huecos. Lo que hice fue avanzar para arreglar aquellas cosas y termino avanzando y retrocediendo en la vida. ¿Dónde está mi bendición? ¿Dónde está mi reverdecimiento? ¿Dónde está que el desierto mío iba a reverdecer? Y aquí viene la enseñanza que el Señor me mostraba. Dice que cuando llegó José a la hacienda de Potifar, empezó a lavar letrinas. Potifar nunca había visto a uno de sus esclavos dejar las letrinas tan bien limpias y olorosas. Nunca había visto a alguien con tanto espíritu de trabajo que era capaz de transformar una letrina en algo agradable. ¿Sabes? Con el pasar del tiempo, el jefe, el esclavista, dice, oye, yo no creo que yo debo tratarte como esclavo. Mira, yo no creo que tú debes seguir lavando letrinas. Yo te voy a poner como el jefe de mi hacienda. Porque es que desde que tú llegaste a mi casa y empezaste a lavar letrinas, desde ese momento empecé a prosperar. Escúchame lo que te vengo a decir a ti. Si tú verdaderamente caminas con el Señor como caminaba José, porque cuando haces un estudio teológico de José, no estoy hablando del papá de Jesús, ¿sí? Del papá adoptivo de Jesús, estoy hablando de José, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham. Estoy hablándote de la familia patriarcal, te estoy hablando de las 12 tribus. Él era uno de las 12 tribus. De sus hijos salieron 2 tribus, la de Leví y la de Efraín, que eran el nombre de sus 2 hijos. Este personaje termina viviendo en un país extraño, con costumbres extrañas, pero destacándose. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Porque él, a pesar de que no estaba en su país, estaba siendo bendecido por el Creador. ¿Por qué? Porque Dios hacía que vieran en él una gracia especial. ¡Aló! Escúchame lo que te vengo a decir para aquellos que están en prueba. Para aquellos que dicen, terminé el año peor, porque es que sigo en conflicto, sigo en problemas familiares, sigo en problemas con la pareja, sigo en problemas con la familia. Yo te quiero decir una cosa. A veces los problemas te impulsan a salir adelante. Porque tal vez el futuro, entre comillas, el futuro de José en Canaán estaba asegurado porque su papá, su padre, era el dueño de la empresa. Pero sabes una cosa, allí no iba a triunfar por sus propios méritos. Allí simplemente se iba a creer que iba a triunfar porque era el hijo de papá. Escúchame lo que te vengo a decir. Muchas veces Dios permite que hayan problemas en tu familia para que tú saques cualidades, para que tú generes ciertas reacciones que no saldrías de ti si no tuvieras el conflicto por el cual estás pasando. ¡Aló! Te era necesario pasar por el conflicto, te digo hoy. Te era necesario pasar por esa pelea. Te era necesario pasar por ese problema, te dice el Señor. Porque si no, no te saco de donde estaba y no saco de ti lo mejor de ti. Amén. Entonces José terminó mostrando cualidades y Potifar empezó a verlas. Lo colocó como el jefe de su hacienda. Ahora era el jefe, ya no era el empleado de menos rango. Ahora no solamente era el jefe, sino que devengaba, tenía salario. Dice que todo lo que se hacía en la hacienda de Potifar era ordenado por José. Que el único que estaba por encima de José era el patrón. Pero todo lo que se hacía en la hacienda era decisión de José. Mira lo que te vengo a decir. Muchas veces usted se queda en el problema, en la pelea, y no se da cuenta de lo que Dios quiere sacar de ti. Cuando usted tiene un conflicto, y no importa si es familiar, pero es conflicto, lo que te digo es una cosa: lo que Dios quiere sacar es lo que tú tienes por dentro. Amén.
y tú te quedas en el problema. Imagínate donde José, su mente, su corazón se quedara pensando en el pasado. Cuando tú te vives en el pasado, tú creas resentimiento. Cuando tú vives en el día de ayer, tú creas resentimiento. Es que ayer mis hermanos me vendieron como esclavo. Mis hermanos me rechazaron. Cuando tú vives pensando en el ayer, tú no proyectas hacia el mañana. Y lo que quiero que entiendas hoy, que todos los líos que has pasado, todas las dificultades que has pasado, es porque Dios está pensando en tu futuro y tú pensando en tu pasado. Tú diciendo es que el 2020 fue mejor, mientras que Dios te estaba proyectando a un 24 mejor. Aló. Es tiempo que reacciones y te des cuenta que el problema simplemente es la excusa de Dios para que dentro de ti saques un mejor carácter. Aló. Dios tenía que poner a prueba a José en su facultad o capacidad de perdonar. Todo cristiano tiene que tener la facultad de perdonar. La principal enseñanza de Jesús es el perdón. Dile que está a tu lado, el perdón. Cuando no tenemos perdón, nuestro corazón se endurece. Cuando no tenemos perdón, nuestro corazón solamente piensa en la venganza. Solamente piensa en el que te hizo daño. Solamente piensa en el momento en que te quitaron el trabajo. En el que te despidieron. En el momento en que se fue de la casa. En el momento en que no te dieron lo que querías. Pero cuando aprendemos a perdonar, nuestra mente está en el presente y en el futuro. Cuando no perdonamos, vivimos en el pasado. Y el que vive en el pasado vive ansioso. Vive con ansias. ¿Por qué? Porque piensa que le va a pasar lo mismo que en el pasado. Piensa es que mañana va a ser lo mismo que me pasó la semana pasada. Es que la semana entrante va a ser igualita al mes pasado. Es que este 24 va a ser igualito al año pasado. Escúchame, iglesia, cuando tú entiendas lo que Dios quería con José. Dios no quería castigar a José. Dios lo que quería era procesar a José para sacar algo mejor de ti, algo mejor de él. Escúchame, iglesia, usted ha pasado muchas dificultades en el 2024. Es porque Dios te está procesando, porque Él está preparándote para algo mejor. Pero muchos no han sacado lo mejor que tienen porque se quedaron en el ayer. Se quedaron en el momento fatal, en el momento crítico, en el momento que te hizo daño, en el momento del sufrimiento. Pero José se proyectó y él dijo, yo tengo que ser alguien más. Porque cuando yo estaba en la casa de mi papi, en la casa de mi padre, yo tuve sueños de grandeza. Y no importa que hoy sea un lavaletrinas, yo voy a ser grande. Escúchame, no importa la situación que tú estás pasando. Lo importante es que tú sueñes que vas a ser alguien en la vida. Amén. No importa que hoy no tengas casa. Lo importante es que sueñes que mañana vas a tener la tuya. Pero hay gente que ya se resignó de tener su casa. Aló. Hay gente que está esperando que la casa sea gratis. Hay gente que está esperando que le den una casa gratis. Eso no es sueño, eso es pereza. Aló, el soñador sabe que le va a costar. Aló, el soñador sabe que le va a costar. Pero los soñadores son trabajadores, son emprendedores. Sabe que Dios lo bendice en cada cosa que hace. Amén. Entonces hoy empezamos esta jornada con José. Porque José, eres tú hoy, una persona con conflictos. Has tenido muchas peleas. Te han rechazado. Te han dejado solo. Te sientes solo. Te sientes olvidado. Te sientes que nadie te ayuda. Pero es eso lo que busca Dios. Para que te des cuenta que no estás solo. Que Él está en medio de tu proceso. José estaba en otro país, pero tenía al Dios poderoso con él. Escúchame, iglesia, su papá vivía en Canaán y él fue trasladado al África, pero Dios estaba con él. Usted lo que necesita entender es que a usted no lo desprendieron de nadie. A usted cuando lo desprenden de alguien es porque Dios quiere decirte, aquí estoy, hijo mío, te estoy esperando para que confíes en mí, para que me quiera, para que me busque y para protegerte. ¡Aló! José pasó por el pozo, porque en el pozo fue donde lo metieron.
pero salió airoso del pozo. Salió vivo del pozo. Hay gente que hoy está en un pozo y cree que ese fue su final. Escúchame, tú hoy, 7 de diciembre, puedes estar cabizbajo, triste, en un pozo, sin saber qué va a pasar mañana. Pero yo te digo, si estás en el pozo, es porque Dios tiene un futuro bueno para ti. Porque es que José salió del pozo a lavar letrina, pero de lavar letrina pasó a ser el mayordomo de la casa de Potifar, de la hacienda de Potifar. Escúchame, es que no solamente Dios va a bendecirte, sino tu actitud tiene que bendecir. Dile que está a tu lado, tu actitud es determinante. Si un cristiano no tiene actitud, Dios no puede hacer nada. Diga conmigo, si un cristiano no tiene actitud, Dios no puede hacer nada. ¿Qué es la actitud? La actitud es el deseo de transformar, de cambiar. La actitud es el deseo de que Dios está conmigo y si puedo. ¿Dónde está la gente que dice si puedo? Dios no va a bendecir a aquella persona que no tiene fe. Eso dice la Biblia literalmente, pero tener fe es poner acción a lo que tú crees. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que el que no hace algo de lo que cree, entonces no creyó. Que usted cree que va a ser empresario, diciéndolo no va a hacer nada. Poniéndose en marcha para ser empresario, eso es sin tener fe. Que usted cree que va a haber restauración en su matrimonio, si usted no camina y no hace nada para que esa relación se componga, entonces usted no tiene fe en eso. Todo el que diga tener fe tiene que mostrar que tiene fe. Amén. Entonces, aquellos José de esa noche, aquellos que vinieron a la vigilia, porque es que su corazón está bastante triste por lo que ha pasado. Yo les digo, mis queridos hermanos, usted es José, el que fue metido en un pozo, ¿sabe? Se siente uno solo, se siente uno triste. Se siente uno inconforme, se siente uno mal. En un pozo no hay nada. En un pozo me siento que soy fracasado. Pero escúchame, José en el pozo no se sentía un fracasado. José en el pozo recordaba las promesas de Dios. Y cuando uno recuerda las promesas de Dios, sabe que va a salir del pozo. ¿Dónde está la gente que va a salir del pozo a la victoria? Tal vez el 2023 para usted fue un pozo, pero saldrá a la victoria. Amén. Hay periodos de transición. Diga conmigo, hay periodos de transición. El pozo es el periodo de transición. Cuando más solo te quedas, solo te sientes, cuando no tienes nada, es porque estás en el pozo. Pero el pozo no es tu final. El pozo es el inicio de una gran bendición. Así que tienes dos opciones. La opción de la mayoría, que es quedarse en el pozo rezongando, peleando y renegando, llorando y pataleando. O aquellos que reaccionan como José, que estando en el pozo creía que iba a cumplir los sueños de Dios. Yo me imagino cuando lo cogieron los mercaderes, lo amarraron, lo subieron en el camello como mercancía. Él diría, aquí voy al destino profético. Aquí voy rumbo a donde mi padre quiere que yo llegue. Aquí voy rumbo a la bendición. Y cuando llegó y lo compraron como esclavo, yo me imagino que dijo, en esa casa donde voy a prosperar. Y me imagino que cuando lo pusieron a lavar letrinas, dijo, si voy a lavar letrinas tengo que hacerlo bien. Tengo que ser el mejor. Tal vez es desagradable, pero en lo desagradable está el proceso para la victoria. Es que todo no puede ser agradable en la vida. Antes del triunfo usted tiene que pasar por ratos desagradables. Dile que está a tu lado. ¿Has tenido ratos desagradables en el 2023? Entonces prepárate para lo que Dios tiene para el 2024. Prepárate para lo que tiene, pero para llegar al 2024 todavía hay días por transitar en el 2023. Hay gente que tiene que entender que entre más aleje usted la bendición, más se demora usted en empezar. Amén. Hay gente que está empezando en marzo. Sí, después de carnavales, porque qué bien, pues en enero eso nada, y en febrero carnaval. Mira, no. Hay gente que tiene que empezar desde este lunes, desde este sábado.
Desde mañana festivo. Aló. Y resulta que José, cuando lo nombraron mayordomo, él entendía que ese no era su final, porque había tenido sueños más grandes que el ser mayordomo. Escúchame, iglesia, hay gente que se conforma con la bendición que Dios te lleva en la transición. En la transición Dios te lleva de bendición en bendición, pero ese no es tu final. Hay gente que en su corazón Dios le ha sembrado ideas, le ha sembrado sueños, y en esos sueños Dios los va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero a él ahí, escúchame, ahí empezó a sentirse muy relajado, es decir, porque con el paso del tiempo uno, cuando está en cierto lugar, uno dice, ya, yo me conformo, me amoldo. Y hay gente que se conformó, se amoldó, se achantó. Pero cuando tú te achantas, y le voy a hablar a gente que se achantó en el 2023, cuando tú te achantas, cuando tú te conformas, José como que se estaba achantando, se estaba conformando. ¿Por qué? Porque Dios hizo un movimiento que la esposa del patrón fue y le empezó a coquetear, y resulta que la esposa del patrón vino y calumnió a José ante el patrón. Le dijo, mira, ese esclavo que tú trajiste a la casa me quería violar. Y lo tuvieron que meter en la cárcel. Porque cuando tú te achantas, cuando tú te conformas, cuando tú dices, ya con esto es suficiente, ya esto no va a cambiar, entonces Dios tiene que hacer movimientos que te incomoden para que te des cuenta que en la incomodidad Dios te va a decir, eso no es lo que yo te había prometido. Lo que yo te había prometido eran cosas más grandes. Escúchamelo, a alguien Dios le está hablando. Para José habían cosas más grandes. No era ser el mayordomo de la casa de Potifar, era llegar al palacio. Aló. Era llegar a ser el gobernante de Egipto. Y Egipto era la potencia mundial, la de los faraones, las pirámides de esa época. Entonces hay gente que Dios le empieza a mover el piso, y el 2023 te movió el piso. ¿Para qué? Para que te dieras cuenta que eso no era tu final, que eso simplemente era una transición. A alguien le están moviendo el piso para que te des cuenta que eso que está pasando en tu vida es una transición, porque tu final va más allá. Amén. Le movieron el piso a José porque ya lleva varios años ahí y estaba contento. Cuando estaba lavando letrina estaba incómodo, pero lo hacía bien. Pero ya como estaba de mayordomo de la hacienda de un rico, estaba cómodo. Pero Dios movió, lo mandaron a la cárcel. Y allí en la cárcel vuelve y juega, empieza de cero, está en el pozo. Ahora el pozo no era un pozo real, sino una cárcel. Yo no sé cuántos se encuentran en una cárcel. ¿Una cárcel qué es? Algo que tiene barrotes, algo que tú no puedes salir, algo que tú te encuentras y te sientes solo, te sientes excluido. Yo no sé cuántos hoy en el 2023 se han sentido en una cárcel. No tienes libertad para decidir, no tienes libertad para hacer algo. Ni siquiera tienes libertad para venir a la iglesia porque te ponen peros toda la familia. Y resulta, dile que está a tu lado, hey, te están hablando, no te duermas, métele un empujón. Estamos roncando y apenas son las 10:40, imagínate la 1. Así de aburrida está la prédica. Bueno, sigamos. Entonces, resulta que ahora José estaba en la incomodidad de la cárcel. Diga conmigo, otra vez incomodidad. Yo no sé cuántos están pasando incomodidad en el 2023, pero es que Dios te dijo, es que el problema tuyo es que te doy medio alguito y ya te sientes como acomodado. Te doy medio alguito y te apartas de la iglesia. Te doy medio alguito y te apartas de mi presencia. Pero cuando te muevo el piso, otra vez vuelve. Cuando te muevo el piso, otra vez empiezas a orar. Cuando te muevo el piso, otra vez empiezas a interceder. Amén. Aló. Y José le movieron el piso, ahora estaba en la cárcel y empieza otra vez a orar, empieza otra vez a creer, empieza otra vez a ayunar, empieza otra vez a leer la Biblia.
Dice que se ganó la confianza del carcelero y ahora se volvió la mano derecha del hombre de la cárcel. Ahora dice que la Biblia que le entregaron las llaves, que José andaba con las llaves de la cárcel, un preso con las llaves de la cárcel, y él decía quién entraba y quién salía. ¿Aló? Diga al que está a tu lado, te movieron el piso en el 2023. ¿No será que te estabas como medio enfriando? Amén. Amén. Todo el que se está medio enfriando le mueven el piso. Ay, que estaba contento como mayordomo, lo mandaron para la cárcel. Dile que está a tu lado, abre el ojo. Si no te movieran el piso, no estuvieras aquí. Hay muchos que les va a mover el piso para que sepan que tienen que una iglesia, un Dios a quien visitar. Pero claro, como estamos de fiesta, la ropa, las primas. Pero cuando no hay primas, ay Señor, aquí estoy, Padre Santo. Amén. Si no fuera 7, ay Señor, aquí estoy en tu presencia, pero es que hoy es 7. ¿Aló? Y a José le movieron el piso. Yo no sé cuántos en el 2023 le movieron el piso, pero después volvió a acercarse más a Dios y terminó siendo el que manejaba la cárcel. Pero todavía era preso. Ahora estaba en el pozo de la cárcel, pero el pozo no era su final. Hoy te digo, tu pozo, tu cárcel no es el final, es simplemente una transición. Tú estás en una transición, tu bendición todavía no ha llegado. Vamos a hablarle aquí. Tu transición todavía no ha llegado. Yo pensé que me iba a contestar la pared. La Biblia dice que hasta las piedras hablarán cuando la gente no habla. ¿No cree? ¿Aló? Y allí en la cárcel, trabajando y ganándose con su capacidad administrativa, dile que está cerca. A Dios a ti te dio una capacidad. Si tú no sacas tu capacidad, te quedarás en el pozo. Pero como tenía capacidad, se puso a administrar la cárcel. El jefe de la cárcel estaba contento con la mano derecha de José. Y un día José interpretó el sueño de uno de los funcionarios del rey. Habían 2 funcionarios en la cárcel por causa de un atentado contra el rey. Y resulta que no se sabía si era el panadero o el copero. Mientras que investigaban, los metieron a los 2 a la cárcel. Y uno de ellos era inocente, el otro era culpable. Uno de ellos quiso asesinarlo, el otro no. Él le interpretó el sueño y así fue como salió. Y cuando estaba en palacio nuevamente sirviéndole al rey, el rey del imperio más grande del mundo de esa época, tuvo un sueño. Y nadie fue capaz de interpretarle el sueño. Llamaron a adivinos, hechiceros, a Walter Mercado, a la línea amiga. Dice que nadie le interpretó el sueño. Entonces, él como era funcionario y se acordó de que allí en la cárcel, la mano derecha del carcelero interpretaba sueños, le dijo: rey, mira, en la cárcel hay un joven que se llama Daniel, que se llama José, perdón. Ya me estoy adelantando al segundo personaje. Hay un hombre que se llama José. José es el hombre que es el de confianza en la cárcel. Él maneja la cárcel prácticamente. Es un tipo super pilo. Mira, desde que él está manejando la cárcel, pero ¿cómo así? No es que él es preso, pero maneja la cárcel. ¿Cómo así? Decía el rey. Si es que dentro de la cárcel él lo metieron preso por un crimen que no cometió, pero entonces él empezó a trabajar en la cárcel y desde ese día la cárcel está más organizada. Pero él interpreta sueños. Llámamelo. Dice que sacaron a José de la cárcel, interpretó el sueño. Y en base a su experiencia laboral en la casa de Potifar, en la hacienda de Potifar, en su experiencia laboral lavando letrinas y administrando la hacienda, y en su experiencia laboral administrando la cárcel, le dijo a Faraón: mira, Faraón, el sueño significa esto.
Esto me lo interpreta Dios, esto es Dios. Ahora viene mi parte. Usted lo que tiene que hacer es organizar la economía del país. Y para organizar la economía del país, usted necesita buscar una persona que sea capaz de, durante los años de abundancia, crear unas bodegas de almacenaje para empezar a cultivar y a recoger cantidades de trigo y cebada, para cuando venga la escasez, usted tenga ahí guardado. Entonces, cuando usted tenga guardado muchísimo, usted no solamente va a tener alimentación para Egipto, sino que usted podrá vender al extranjero. Y cuando usted venga al extranjero, va a venir gente y le va a dar dinero de todas las denominaciones para usted, y usted se va a volver el hombre más rico del mundo. Y cuando la gente se le acabe la plata, entonces empezarán a empeñar la casa. Y usted se quedará con el título de valor. Y si ellos no pagan, no se queda usted con el lote, se queda usted con la casa, con la finca. Y el rey dijo, uy, ¿dónde voy a conseguir una persona como usted? A usted es el que yo necesito, sáquenlo de la cárcel. Dice que lo colocó en el segundo al mando del imperio más grande del mundo de esa época. Y José pasó del pozo a lavar letrinas, de lavar letrinas a administrar la casa de Potifar, de administrar la casa de Potifar a la cárcel, y de la cárcel al gobierno. Yo te digo, 2023, año de reverdecer en medio del desierto. Dios te dice, 2023 es un año desértico. Si tú reverdeces, terminas en el pozo. Si tú reverdeces, terminas en la cárcel. Si tú reverdeces, terminas en el problema. Pero el problema es simplemente moverte el piso para llevarte a donde yo te quiero llevar en el 2024. Porque yo te quiero llevar a nuevos inicios. Año 2024, te lo suelto desde ya. Año de nuevos inicios. Parece tonto, pero van a ser nuevos inicios para ti. Ahora el que lavaba letrinas era Don José. ¿Aló? Ahora era Don José. Ahora era el que mandaba. Dice que el faraón delegó todo sobre José. Lo que usted diga lo hacemos en el país. Lo que usted diga lo hacemos en el reino. Transición, diga conmigo, transición. ¿Está usted en problema? Diga gloria a Dios porque estoy en transición. Levánteme la mano la gente que está en el pozo de la transición, en la cárcel de la transición. Mientras usted esté en el pozo, piense qué es lo que Dios va a hacer con usted para llevarlo a niveles más altos. Amén. Generalmente el cristiano levanta las manos y ahí queda. Señor, un empleo. Señor, una casa. Señor, un carro. Señor, una familia. Señor, una restauración de la familia. Señor, saca a mis hijos de la droga. Y ahí quedamos. Pero Dios te tiene en el pozo, porque el pozo te recuerda cada palabra que Dios te ha dado en esta iglesia. Cada palabra que Dios te ha dado a ti es una promesa de lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo es grande, ¿verdad, Kevin? Es grande y poderoso. Por eso a veces pasas por los pozos. Amén. Nuevos inicios, porque Dios va a usarte. Porque fue a través de tu boca que Dios dijo nuevos inicios. Fue a través de tus bocas donde salieron esas palabras que los que estaban a tu alrededor te dijeron, sí, nuevos inicios. Pero Dios estaba hablando a través de tu boca. Porque a partir de hoy se va a empezar a entender qué es nuevos inicios. Nuevos inicios en el matrimonio. Nuevos inicios en tu economía. Nuevos inicios en tu vida. Nuevos inicios en tu salud. Amén. Yo quiero que le digas a alguien, deja de llorar en tu pozo. El pozo es de bendición. Deja de llorar en tu cárcel. La cárcel es un lugar de transición. Deja de llorar en tu enfermedad. Dios te ha dicho, esa enfermedad no es de muerte, para ver la gloria de Dios. Y eso se lo dijo a Lázaro, y Lázaro se murió y al cuarto día lo resucitó. Amén.
Amén. Diga conmigo, voy a salir del pozo. Pero si usted sale del pozo y empieza a ser bendecido, prosperado, enriquecido y en victoria, y se olvida el Dios que te sacó del pozo, te manda para la cárcel. ¿Aló? ¿Aló? Y allá en la cárcel te acuerdas de quién te sacó del pozo. Y empiezas a hablar con el que te sacó del pozo, porque te sacó del pozo, te sacará de la cárcel. Yo no sé cuántos han vivido año 2023, años de pozos, de cárceles, de miseria, de problemas, de crisis, de enfermedad. Pero Dios te está recordando, porque en medio de tu dolor tú te acuerdas de la palabra que Dios te ha dicho. Y Dios te dice, mira, esto es temporal. ¿Por qué? Porque tú estás caminando hacia la promesa. Y era necesario que pasaras por el pozo, porque tú no te mueres en el pozo. Porque la gente de fe no se queda en el pozo. La gente de fe sale del pozo. Amén. Desierto significa algo malo, pozo, cárcel, ¿cierto? Pero en medio del pozo había reverdecimiento, es decir, en medio del pozo las cosas seguían como funcionando. Aló, ha sido un año difícil, dirán algunos, pero has visto que Dios en medio de tu pozo te ha bendecido. Eso es reverdecer. En medio de tu cárcel, Dios te ha sanado, te ha bendecido. Aló, te ha llenado tu corazón. Y José tenía que perdonar. Diga conmigo, perdonar. Ahora llegó al gobierno, pero tenía que pasar por otro pozo. Un pozo dificilísimo. Levánteme la mano aquí el que tiene pareja. Ahora levánteme la mano aquí el que tiene familia. Levánteme la mano el que tiene líos. Ahora le digo lo siguiente. Ahora estaba en el gobierno. Dice que era un hombre íntegro. Un hombre que hizo prosperar a Egipto a la manera de Dios. Y un día llegaron sus hermanos a pedir comida. Se había acabado la comida tal como el sueño de de Faraón lo había dicho. Tal como lo había interpretado José. Se acabó la comida porque no llovía y la gente del continente asiático tuvo que ir al continente africano a buscar comida. Y había un hombre llamado José que había almacenado durante 7 años de abundancia muchísima comida. Dice que había creado ciudades completas de almacenaje. Ni siquiera una bodega, una ciudad completa de almacenaje para cuando llegara la crisis. Y empezó a vender comida, Y un día llegaron sus hermanos mandados por su padre Jacob a buscar comida. Y el muchachito ya no era muchachito. El muchachito con camisetica ya no tenía camisetica, ahora era don José. Ahora hablaba el idioma egipcio, se vestía como egipcio, caminaba como egipcio, se pintaba como egipcio. Los egipcios se pintaban las cejas, se echaban polvo. Entonces llegan los hermanos frente a José, que le habían puesto el nombre de Asenat Panea y no lo conocían a José. Pero José sí conoció a sus hermanos. Ahora tenía el pozo del perdón. O perdono y salgo del pozo, o no perdono y me quedo en el pozo. ¿Aló? Y terminó perdonando a sus hermanos y se los trajo a vivir a Egipto. Dice que crearon una ciudad para ellos. Y se vinieron más de 600,000 personas, que era el pueblo de su papá, de Jacob. Y volvió a ver al viejo en su vejez. Hay un pozo que te tiene atrancado, que no te deja avanzar, y es el pozo del perdón.
Para muchos están pasando ese pozo que hasta que no perdone, no van a avanzar. No pueden avanzar en la relación, no pueden avanzar en su paz. Porque cuando tú no perdonas, tú vives ansioso, vives estresado, vives angustiado. Vives peleando. Es el tiempo que salgas de ese pozo. José salió de ese pozo. Dice que no aguantó más, empezó a llorar. Se limpió la cara y ya les habló en el idioma de ellos. Y le dijo: yo soy José, su hermano, el soñador, el menor, el que ustedes odian. Dicen que los hermanos se inclinaron ante él, porque ahora era el gran señor de Egipto. Y ellos pensaron que los iba a matar, que se iba a vengar. Pero José les dijo: los voy a bendecir. Porque cuando tú sales de tu pozo, tú estás hecho para bendecir. Bendecir a aquellos que inclusive te maldicen. Bendecir a aquellos que te rechazan. Bendecir a aquellos que no quieren nada contigo. Aló. Ahí está el triunfo del cristiano. O tomas la decisión de perdonar, o seguirás en un pozo, en el peor de los pozos. Porque este pozo del odio, del rencor, es peor que el pozo donde pasó José, de la cárcel que pasó José. Ese pozo te lleva a la desesperación. Ese pozo no te deja ser feliz. Ese pozo te tiene amargado. O decides perdonar, o te hundirás en el peor de los pozos, que es la falta de perdón. Te lleva a la ira, te lleva al enojo, te lleva a la desesperación. Siempre vives con rabia. Dile al que está a tu lado: ese es tu peor pozo. ¿Cuántos quieren salir de ese pozo?